Hola mis queridos amigos, mis amados hermanos. Vamos a estudiar una lección importantísima, lección número 6 para el 5 de febrero del año 2022. El título de la lección es Jesús, el sacerdote fiel. Yo le pondría a esta lección como título Jesús, nuestro sacerdote fiel. ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitamos de un sacerdote o de un intermediario o de un representante o de un ministro o llámale como tú quieras llamarla? Pero ¿por qué necesitamos de alguien que nos represente? Simplemente porque un día el ser humano se alejó de Dios. Esa fue la tragedia del ser humano. Se apoderó de la vida que era de Dios. Se creyó dueño de sí mismo, dueño de su propia vida. Y comenzó una carrera loca, sin sentido. Y ojalá que esa carrera loca lo hiciera feliz. Lo peor es que no. Lejos de Dios, el ser humano se siente destruido, se siente acabado. Las cosas no funcionan bien en su vida, entonces se desespera, llora, gime. Y en el fondo del corazón, como hemos sido creados para la comunión con Dios, no podemos nunca ser realizados ni felices lejos de Dios. Aunque las cosas aparentemente nos pudieran ir bien por un momento, en el fondo hay una nostalgia de Dios. Hay una falta de Dios, hay una necesidad de Dios. Y esa conciencia de la necesidad de Dios es más fuerte en los momentos de dificultad, en los momentos en que la vida nos golpea, que el hogar está destruido, que no sabemos qué hacer por los hijos, o que estamos enfermos, o que la vida financiera no funciona. Entonces viene la conciencia y nos dice, pues, ¿quién es el culpable? Tú te apartaste de Dios. Porque, querido, Dios es la vida, es la fuente de la vida. Es la vida misma. Sin Dios no somos nada. Sin Dios solo existe muerte, destrucción, culpa. Ahora, lo peor es que el ser humano en su estado de pecaminosidad es consciente de que necesita de Dios y quisiera regresar a Dios, pero se siente indigno, se siente condenado, se siente pecador, miserable, siente que no merece la salvación. Entonces fue necesario que Dios constituyese, dice el texto de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, constituyese hombres, sacerdotes, ministros, representantes, gente que pecadora, como cualquier ser humano pecador, pero gente que era consciente de su necesidad de Dios y a pesar de su humanidad, trató siempre de caminar en los caminos de Dios. Estos seres humanos son imperfectos. Todos nosotros, los ministros, los que trabajamos en favor de la orientación espiritual del pueblo, los que tratamos de ayudar a las personas a entender su necesidad de Dios, todos somos seres fallos, seres humanos pecaminosos. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. No quiero decir necesariamente que estamos viviendo en pecado, pero cargamos en nosotros la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, a pesar de eso, Dios nos escogió y por eso en el texto de Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 10, Pablo dice que el ministro debe ser un hombre compasivo, debe ser un hombre misericordioso, debe tener la capacidad de entender la debilidad de sus hermanos. ¿Por qué? Porque él mismo es un ser humano débil, frágil, pecador. Oh querido, los pastores, los ministros, las personas que trabajamos en favor de la vida espiritual del pueblo, no somos mejor que nadie.
Somos seres humanos que luchamos, que muchas veces fracasamos, que lloramos, que pedimos perdón a Dios, que intentamos levantarnos, pero que creemos en el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Ahora, estos sacerdotes, estos representantes, además de ministrar al pueblo con misericordia, con espíritu de comprensión, reconociendo su propia naturaleza pecaminosa, deben presentarse en representación del pueblo llevando sacrificios. ¿Por qué sacrificios? Porque la paga del pecado es la muerte. Y si el ser humano se separó de Dios, pues está condenado a la muerte. No es una muerte instantánea. Yo siempre digo, ojalá que el hombre se separase de Dios y muriese. Pues ya no sufriría porque ya murió. Lo peor es que esta muerte es una muerte lenta, es una muerte paulatina, es una muerte constante, cada día, cada segundo. Tú te desesperas, te preguntas, Dios mío, ¿qué pasa con mi vida? ¿Cuántas personas dicen, pero pastor, yo quiero andar en los caminos de Dios, yo quiero hacer su voluntad, pero no puedo, parece que hay un monstruo dentro de mí? Y efectivamente, todos cargamos un monstruo dentro de nosotros. La paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si todos hemos pecado, todos estamos condenados a la muerte eterna. Pero no queremos morir, queremos salvación. Entonces fue necesario que se estableciera el sistema de ofrendas y de sacrificios. Ahora, esos sacrificios son imperfectos. ¿Por qué? Porque esos sacrificios representaban al verdadero, perfecto sacrificio que sería el Señor Jesucristo. Su sangre limpia, pura, inocente, sin mancha, fue derramada por nosotros para librarnos de la culpabilidad, de nuestra condenación, para librarnos de nuestros pecados, para traer solución a nuestra vida. Entonces, ese representante que sí no tiene defectos, en él no hay imperfección, es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, nuestro verdadero sacerdote, porque todos los sacerdotes humanos, todos los intermediarios humanos, todos los ministros humanos no pasamos de seres humanos. Solo hay uno perfecto, uno que vino a este mundo, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Entonces, la lección de esta semana nos enseña, entre otras cosas, en su segundo punto, que ese sacerdote, Cristo Jesús, el sacerdote perfecto, fue según la orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Te acuerdas que cuando Abraham regresaba de la guerra, después de la batalla, se encontró con Melquisedec y le entregó todos los diezmos y las ofrendas que él traía consigo? Ahora, mucha gente piensa que como la Biblia dice que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni aparentemente origen, podría ser el propio Señor Jesucristo, que se presentó a Abraham mientras retornaba de la guerra. Pero Pablo es claro en decir que Melquisedec no era Cristo, era un prototipo de Cristo. ¿En qué sentido prototipo? En el sentido de que Melquisedec era un sacerdote que quería hacer las cosas bien, que quería andar en los caminos de Dios. Y mira que Melquisedec no era un sacerdote del pueblo de Israel, era un sacerdote cananita. Y esto nos prueba que hay mucha gente honesta, mucha gente sincera, a veces mucho más sincera que nosotros fuera de la iglesia, que todavía no ha conocido el poder de Dios y sin embargo, en la luz que tienen, tratan de hacer lo mejor que pueden, tratan de caminar en los caminos de Dios.
En ese sentido, Melquisedec establece el orden para el futuro sacerdote Cristo que vendría perfecto naturalmente. No tenía nada que compararse con Melquisedec, porque Melquisedec, por más sincero, por más honesto, por más que quisiera andar en los caminos de Dios, pues era un ser humano. Sin embargo, Cristo era perfecto, completamente perfecto. Y entonces seguimos avanzando aquí en el estudio de la lección, hablando de la perfección de nuestro sacerdote, Cristo Jesús. El texto bíblico dice que Cristo se perfeccionó en el dolor, Ahora, la pregunta viene, ¿cómo Cristo, si ya era un sacerdote perfecto, se perfeccionó en el dolor? Cristo no necesitaba perfeccionarse en nada, porque Él ya era un sacerdote perfecto. ¿En qué sentido entonces se perfeccionó en el dolor? Aquí hay una gran lección que necesitamos entender. Es el hecho de que Cristo vino a enseñarnos, entre otras cosas, que el dolor es un instrumento poderoso en las manos de Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente. Cristo no necesitaba crecer, pero nos enseñó la lección de que cuando el dolor llegue a tu vida, cuando las dificultades lleguen a tu vida, cuando sientas en tu vida que no tienes salida, cuando llegas a pensar, pues ya no aguanto más este dolor, ya no aguanto más esta provación, te acuerdes que es en el dolor que Dios te perfecciona. Yo a lo largo de mi vida como ministro, agradezco a Dios por los momentos de dolor que han llegado a mi vida. Fue en el dolor, una noche oscura, que yo me encontré con el Señor Jesucristo mientras era misionero entre los indios de la tribu de mi país. En mi incapacidad, en mi impotencia, pensando que ya no había salida para mi problema, porque en esa noche oscura yo traté de levantarme del abismo, de salir del abismo, no podía. Y dije, Dios mío, ¿dónde estás? En ese momento de dolor que Dios usa ese momento de circunstancias difíciles para hacerte crecer. Por lo tanto, querido, en este momento, si estás pasando un momento difícil, no maldigas por el dolor, no te quejes por el dolor. Yo sé que nosotros los seres humanos no hemos sido creados para el sufrimiento. Por lo tanto, aunque nuestra teoría nos dice, no debes desesperarte delante del dolor, nuestra humanidad se desespera. En estos mismos momentos, yo estoy haciendo un esfuerzo grande para grabar esta lección. Y me pregunto, Dios mío, yo vine a este país para hacer tu obra. Yo vine para grabar unos programas de televisión, para predicar el Evangelio. ¿Por qué me estás haciendo pasar por estos momentos difíciles? Sin embargo, a veces solito, en las noches oscuras, derramo lágrimas a Dios y le digo, Señor, yo sé que tú tienes un plan para mi vida. Yo sé que en el dolor uno crece. Y aunque mi humanidad se resista a crecer, ayúdame a crecer, Señor, porque necesito crecer, necesito caminar contigo, necesito aprender a ser un hombre justo, un hombre comprensivo, un hombre que tenga la capacidad de entender los errores de mis hermanos, un hombre que tenga la capacidad de tomar la teoría del Evangelio y presentarla de manera práctica, de modo que hasta el más simple hermano entienda lo que la palabra de Dios le está diciendo. En la siguiente parte de nuestra lección se habla de Cristo como que hubiera aprendido a obedecer delante de las dificultades de esta vida. Y aquí viene nuevamente la pregunta, querido. Cristo no necesitaba aprender a obedecer. Él era la esencia de la obediencia. Él era la pura obediencia. ¿Cómo puedes imaginar en algún momento que Jesús necesitase aprender
aprender a obedecer para ser un representante justo del ser humano pecador. No, Jesús no necesitaba aprender a obedecer, pero Él vino a enseñarnos una cosa, que es posible obedecer, es posible vivir una vida de obediencia. Cristo no vino a enseñarnos que hay que obedecer, eso solamente no. Claro que Él vino a enseñarnos que la vida coherente con Dios es una vida de obediencia, pero Él vino a enseñarnos cómo se vive para vivir una vida de obediencia. Cristo pasaba noches en oración, derramaba lágrimas delante de su Padre. Ahora, yo siempre digo, si Jesús, si alguien en esta tierra no necesitaba de oración, era Él, el propio Dios, el propio Dios. Sin embargo, Él fue un hombre de oración. ¿Por qué? Porque vino a enseñarnos que el único camino para vivir una vida de obediencia es una vida de oración. Buscar a Dios todos los días. No me refiero a la oración formal, de orar 5 minutos de mañana, 5 minutos de noche. Me refiero a una vida de comunión permanente de oración, relacionando todo lo que hagas, querido. Si caíste en el pecado, pues cuéntale a Dios lo que hiciste. Si tienes luchas terribles, tentaciones que no puedes vencer, llora a los pies de Jesús. Dile, Señor, mira, yo sé que no está correcto lo que estoy haciendo. Por favor, ayúdame. Clama a Dios, llora delante de Dios. Es posible vencer, es posible vivir una vida de obediencia, porque nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, fue un hombre de obediencia, pero Él vino a enseñarnos cuál es el camino para vivir esa vida de obediencia. Ahora tú me vas a decir, pero pastor, es que yo no tengo ganas de orar. Entonces, ¿cuál es mi problema? Pues yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que buscar a Dios, pero mi cuerpo no quiere. Yo sé, querido. Hay muchas cosas que nuestro cuerpo no quiere. Ahora, si dependiese solo de lo que nuestro cuerpo quiere, pues haríamos puras tonterías en la vida. Pero la vida cristiana no es hacer lo que el cuerpo quiere. Para todo lo que vale la pena en esta vida hay que esforzarse. Hay lugar para el dominio propio. Hay lugar para separar tiempo para pasar con Dios. Y Jesús vino a enseñarnos que nada puede sustituir la vida devocional profunda si queremos vivir una vida de obediencia y caminar en los caminos de Dios. Finalmente, nuestra lección termina hablando de una víctima, de una ofrenda, de un sacrificio santo, justo, sin mancha, perfecto. Porque, querido, nuestro sacrificio es Cristo. Nuestro sacerdote es Cristo. Y ese sacerdote tendría que ser absolutamente perfecto, sin mancha. ¿Para qué? Para que pudiera ocupar nuestro lugar, una vida de manchas, una vida de caídas, una vida de rebeldía, una vida de pecado. Cristo tenía que ser perfecto y vino a este mundo, y ahí viene el amor maravilloso de Jesucristo. Oh querido, cómo Dios te ama. Yo sé que muchas veces tú no vives la vida ideal que Dios quisiera que vivas. Yo sé que muchas veces tú te arrepientes, lloras, me dices, Señor, ¿por qué soy así? Pero quiero que entiendas una cosa. Gracias a Dios, tu salvación no depende de un ser humano imperfecto, no depende de un ministro humano, no depende de un representante humano, porque si dependiese nuestra salvación de los seres humanos, todos estaríamos perdidos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios,
que nuestro sumo sacerdote es perfecto. Él te ama, querido, Él te ama. Si dependiera de Él, tú ya estás salvo. Lógicamente, la salvación no depende solo del amor de Dios por ti. Tú tienes que aceptar, tú tienes que querer. Hay mucha gente que se está perdiendo a pesar del amor de Dios. Pero en esta semana, el resumen de la lección es este. Nosotros tenemos un sumo sacerdote fiel. En esta tierra Dios constituyó hombres, sacerdotes, representantes imperfectos que presentaban una ofrenda, una víctima imperfecta, pero que Cristo es nuestra víctima perfecta, nuestro sacrificio perfecto, nuestro sumo sacerdote perfecto. Si un día te pierdes, no será porque Dios no haya hecho todo lo que pudo para salvarte. Si en este momento estás caminando tercamente por tus propios caminos, en el nombre de Dios yo te suplico, ven a Jesús, confiésale tus pecados, reconoce que no has caminado en sus caminos, reconoce que no has sido un hombre, una mujer de oración, llora a sus pies, agradécele porque Él es el sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto. Que Dios te bendiga ricamente. Una grande alegría poder haber presentado esta lección una vez más para ti. Espero que la próxima lección ya lo grabe desde el Brasil. Que Dios te bendiga. Mi oración por ti, por favor sigan orando por mí. Necesito mucho del amor, de la oración de ustedes en este momento. Hay momentos en que solo Dios puede hacer las cosas. La ciencia médica no puede, los seres humanos no podemos, pero qué maravilloso es Dios.